en la mañana, gloria a Dios, me tocó compartir en el centro de rehabilitación y compartimos un tema que decía yo, no sé cómo llamarlo, pero al final de cuentas le pusimos título. Pero ahora sí me van a decir cómo le ponemos de título a eso. Yo tengo la idea, pero quiero que ustedes me digan al final. Amén. Mire, leímos Salmo, ¿qué? 68, ¿verdad? 86. Perdón, 86. Y leímos, gloria a Dios, en el versículo número 11, 9, que dice, ¿cómo dice? Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti. Todas las naciones te van a reconocer. Y en el verso número 11, ¿cómo dice? El verso 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema su nombre. Enséñame, oh Jehová, tus caminos. ¿Y qué más? Y yo caminaré en tu verdad. Y yo caminaré en tu verdad. Pero necesitamos que Él nos enseñe. ¿Amén? Mire, hoy ayer les decía, no es lo mismo ser un discípulo, amén, que ser un oidor olvidadizo. Un discípulo es el que quiere aprender del maestro, el que quiere imitar al maestro y que a veces, en el caso terrenal, llegan hasta superar al maestro. Amén. En el caso de Dios, en el caso del Señor Jesús, no lo podemos superar, pero por lo menos tratemos de ser como Él. Amén. Hay personas que quieren llenarse de Dios, quieren conocer de Dios, buscan, investigan, escuchan con atención, pero hay quienes se distraen, están jugando, se duermen, porque no tienen interés en Dios. Amén. Es como aquel que recibe un milagro de parte de Dios. Muchos regresan a darle gracias a Dios y muchos no regresan. Amén. En algunos hay gratitud, en algunos ni eso hay. Quiero que me acompañe a abrir su Biblia en el capítulo Evangelio según San Juan, capítulo número 8, y vamos a ver versos 31 y 32. Evangelio según San Juan, capítulo número 8, versos 31 y 32. Está mucho más de la mitad. Por ahí, ¿cómo dice ahí? No, está más adelante, mucho más. Más. Juan sigue después de Lucas. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 9. Si permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Dice el Señor Jesús a los judíos que habían creído en Él, no a toda la gente, le dijo a los judíos que creían en Él. Amén. Les dice, si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quieren conocer la verdad? Amén. Gloria a Dios. Me invito a cierre sus ojitos, levante sus manos, levante su rostro al cielo y dígale, Padre, revélame tu palabra. Dígale, Padre, prepara en esta hora mis oídos, mi mente y mi corazón para recibir tu bendita palabra. Padre, abre mi entendimiento para que pueda yo discernir lo que tú tienes para mí en esta hora. Padre, dígale, Padre, no me dejes salir igual que como entré. Hoy quiero llevar una gloriosa, doble y fresca unción para poderla compartir con todos aquellos allá afuera. Señor, que tú pongas enfrente de mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice entonces la palabra, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. No todos somos discípulos del Señor Jesús. Las congregaciones cristianas, adventistas, de cualquier denominación que hablemos, no todos pueden ser siervos, no todos pueden ser discípulos del Señor Jesús. Y no porque no quieran, sino porque a veces no pueden entender su palabra, a veces no pueden discernir su palabra. Miren, yo les voy a hablar de mi pastora. Mi pastora, la hermana Isabel Montes, una mujer que venía de un lugar muy apartado, no sabía leer ni escribir, pero ella amó tanto a Dios, amaba tanto a Dios, ama tanto a Dios, que a ella no le importó no conocer letras. Ella ya de grande
con su necesidad, con su deseo, aprendió a leer, por conocer la palabra de Dios. Usted platica con ella y mire, el 90% de las palabras que ella dice son textos bíblicos. No es presunción. Es que si ella come, si ella desayuna, ella cena palabra de Dios, lo único que ella puede dar es palabra de Dios. Amén. Ella sí es una verdadera discípula de Jesucristo, una verdadera seguidora de su maestro. Ahí en el centro de rehabilitación, hace alrededor de un mes, uno de los varones me dijo: oiga, ¿y usted cómo viene a hablar? ¿Usted cómo viene a hablar de que la religión es buena, siendo que hay pastores que han hecho cosas malas? Y le dije: sí, tienes razón. Y me da vergüenza, me da vergüenza. Pero hay pastores, yo he sabido, que se han robado a las jovencitas. Hay pastores que se han robado las ofrendas, los diezmos, el dinero de la iglesia. Los hay. Hay pastores mentirosos, como también hay sacerdotes que han abusado de niños, de niñas, de mujeres, ¿amén? Hay de todo. Pero también está escrito por el Señor Jesús: en aquel día me dirán: Señor, Señor, y yo les diré: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Aunque le digan: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, el Señor les va a decir: nunca los conocí, apártense de mí. Ustedes usaban mi palabra, pero no eran de los míos. Amén. Mire, hay muchos que usan el evangelio para hacerse ricos, pero el evangelio no es para eso. El evangelio es para salvar almas, para que el mundo conozca que hay una salvación, y es gracias al Señor Jesús. Es gratis. Gloria a Dios. Bueno, pero ¿qué dice la palabra de Dios entonces? Si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. En el evangelio según San Marcos, vamos para atrás, en el capítulo número 10, a partir del verso 17, la palabra de Dios nos habla de un joven que era rico. Amén. Era un joven que tenía mucho dinero. Marcos capítulo 10, verso 17 en adelante. Gloria a Dios. Dice la palabra, verso 17: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincada la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Amén. Ese joven venía hambriento, venía deseoso de conocer más de la palabra de Dios. Era un judío, y los judíos conocen la palabra de Dios. Amén. Entonces este llegó y dice, dobló la rodilla y le dijo: Maestro bueno, ¿qué más? ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le dice: mira, tu primer error, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Reconozcamos que no hay nadie como Él. Gloria a Dios. Después le dice, aleluya, verso 19: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El Señor Jesús no había terminado de decirle, porque recordemos que son 10 mandamientos, y aquí solamente menciona 7. Verso 20: él entonces, el joven, dice, respondiendo, le dijo: Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Amén. El Señor Jesús le estaba diciendo: estos son los mandamientos que tú debes guardar para que puedas heredar la vida eterna. Pero aquel hombre, aquel joven hambriento de Dios, quería saber más. Y le decía: Maestro bueno, esos mandamientos yo los he guardado desde mi juventud. Como que yo creo que el rostro de aquel joven se iluminó. Amén. Yo creo que se apareció una sonrisita en su rostro, como decimos, de oreja a oreja. Y le digo: Maestro bueno, esos mandamientos yo los he guardado. O sea que ya tengo la vida eterna. Ya soy salvo. Ya me puedo ir con todo y zapatos. Amén. Pero le contesta el Señor Jesús, dice en el verso 21:
Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. O sea, sígueme con un cambio de vida. Oiga, qué difícil para aquel joven, porque recuerde que era un joven rico, tenía muchas posesiones. Y que el Señor Jesús le diga, anda, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Le dolió el corazón al joven, o le dolió el codo, no sé. Mire, muchas veces hacemos exactamente lo mismo. Vende ese negocio porque te está atando al pecado. Véndelo. Véndelo. ¿Amén? Ya no hagas eso porque te va a llevar a la maldición. Lo voy a platicar. Cuando ahí en esta esquina de arriba Dios me dio esa tienda, años estuve yo ahí. Antes de que estuviéramos nosotros, hubo otras personas, los dueños del local, porque a mí nada más me rentaban, que tenían ahí tienda y tuvieron también como cantina. Vendían cerveza. Vino el representante de la cervecera de la Corona, porque sabía que ahí se vendía mucho la cerveza, y me vino a decir, ya me dijeron que ya abriste, y yo vengo a ofrecerte cerveza, vende cerveza. No. Y me volvió a insistir, vende cerveza, mira aquí se vende mucho la cerveza. No. Me dijo, mira, no tienes ni mercancía, yo te voy a poner un refrigerador grandotote y todo te lo voy a llenar de cerveza. No. Se fue, a los 3 días volvió. ¿Qué pasó? ¿Ya lo pensaste? Mira, vende cerveza, te traigo el refrigerador, te lo lleno, lo surto. No. Me dijo, es más, mira, te regalo 10 cartones de cerveza. No. Mira, piénsalo, vengo la próxima semana. Y regresó. Estuvo como un mes insistiéndome. Vende cerveza, mira, los que estaban antes que tú vendían mucha cerveza, vende cerveza. No. Que venda cerveza, que no. Cuando me dijeron, mira, te ponemos el refrigerador, lo llenamos, te regalamos 10 cartones más y te doy comisión por toda la cerveza que vendas. A nadie le pago porque venda mi producto, pero a ti te voy a pagar. Dije, no. Después de un mes, la última vez que vino me dijo, dime, ¿por qué no quieres vender cerveza? Se vende mucho, vas a ganar mucho dinero, vas a vender más que con la mercancía que tienes. ¿Te acuerdas cómo teníamos? Una caja de huevo, volteada al revés y ahí teníamos nuestras cositas, no teníamos ni mostrador. Y el de la cerveza insistía, ¿vende cerveza? No. Me preguntó por qué no quieres vender. Por esta razón, tengo 3 hijas preciosas, una niña ya tenía 3 años, la otra 5 y la otra 8. Por ellas no quiero vender cervezas. No me conviene vender cervezas. En lo económico sí, pero en lo moral no. Puede haber un riesgo para mis niñas que llegue alguien diciendo groserías, queriendo robar, haciendo tonterías porque viene alcoholizado y yo no quiero exponer a mis princesitas. ¿Amén? Yo no quiero correr ese riesgo. Y aquí dice la palabra de Dios que el Señor Jesús le dijo a aquel hombre, vende todo lo que tienes y entonces ven y sígueme. Serás perfecto, vas a heredar el reino de los cielos. Y aquel joven se agachó y se dio la vuelta. Tenemos que aprender a tener prioridades. Amén. Nuestra hermanita Mari, 86 años, 87, dice, mis hijas me reclaman. Así dice, mis hijas me reclaman, mamá, es martes, te vas al templo. Antes, el lunes de milagros en el templo. El martes, culto en la mañana en el centro de rehabilitación varonil y en la tarde en el centro, en la congregación. El miércoles te vas al culto de allá de Villa de Ayala. El jueves tienes culto otra vez aquí. El viernes tenemos la velada, vigilia todos los viernes. El sábado ella nos acompañó al centro de rehabilitación femenil, allá también íbamos. El domingo tienes 3 cultos al día. Uno en la mañana aquí, otro en la tarde en Villa de Ayala y vienes a cerrar a las 8 de 10 de la noche aquí en Yautepec. Mamá, somos tus hijos, tus
contestó: hijas, lo siento, pero es que ustedes no me van a dar la vida eterna, pero Cristo sí, ¿verdad? Cristo sí me va a salvar. Dice ella: ¿quién me ayuda cuando yo tengo necesidad? Dios. ¿A quién puedo clamar cuando tengo dolor? A mi Señor. ¿A quién le puedo pedir que me resuelva cuál situación? Pues al Rey de Reyes y Señor de Señores. Decía: ustedes no me van a salvar. Si ustedes quieren verme, vengan a mi casa los días que no hay culto o a la hora que no tengo cultos. Amén. Tenemos que aprender a tener prioridades. Prioridades. Y la palabra de Dios que hoy estamos viendo es precisamente eso. O queremos saber más de Dios, queremos ser verdaderos discípulos, o solamente queremos ser oyentes, y a veces oyentes olvidadizos. Amén. Yo le pregunto, si le preguntara a una hermanita, ¿qué compartimos el domingo? Hace 2 días, ¿qué compartimos el domingo? ¿Ya se le olvidó? No estoy hablando mal de ella, lo que estoy diciendo es que a veces nos falta ese amor por las cosas de Dios, nos falta ese interés. Amén. Mire, sigue diciendo la palabra. Verso 20. Dice él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Mire cómo el Señor Jesús le está advirtiendo: y tendrás tesoros en el cielo. Amén. O sea, el Señor Jesús no le está diciendo: vende, reparte y quédate sin nada, porque la vida de Cristo, la vida de Dios tiene que ser una vida miserable. No, nunca. Nunca. Hay quienes piensan y juzgan a los ministerios de la prosperidad, pero yo no lo juzgo, yo no digo nada, yo solamente digo: si Dios quisiera que fuéramos pobres, entonces ¿por qué Dios bendijo a Abraham y lo multiplicó? ¿Por qué Dios hizo millonario, hizo muy rico a Salomón? ¿Por qué Dios se glorificó en la vida del rey David, en la vida de Isaac, de Jacob? ¿Por qué los bendijo tanto? De Job, amén. ¿Por qué Dios los bendijo tantos? Tantos reyes que caminaron en la voluntad de Dios y fueron bendecidos y prosperados. Si a Dios no le gustara la prosperidad, pues ahí hubiera empezado, ¿no? ¿O qué piensa usted? Si a Dios no le gustara la prosperidad, entonces ¿por qué el Señor dice en el libro de Primera de Juan, Segunda de Juan, ¿por qué dice el Señor: hijitos, yo deseo que sean prosperados en todas las áreas de su vida, así como su alma está en prosperidad? Hubiera dicho: hijitos, yo quiero que sean prosperados nada más en lo espiritual, pero en lo económico no. Es más, el Señor Jesús traía ropas reales, ropas tan finas que los soldados romanos no las quisieron romper, echando suerte sobre ellas. Amén. ¿Por qué entonces la Biblia dice en el libro de Proverbios: he aquí que las riquezas de los pecadores están reservadas para los justos? Si Dios no quisiera bendecirnos, y Dios le dijo a este joven rico: mira, vende todo lo que tienes y tendrás tesoros en el cielo. Siempre lo he dicho, el Señor no había terminado de hablar. El Señor todavía no terminaba de hablar cuando por segunda vez ese joven le vuelve a interrumpir. Recordemos, hay 10 mandamientos, el Señor apenas estaba hablando 7 mandamientos cuando aquel joven le dijo: ¡ay, Señor, estos los he cumplido desde mi juventud! Una interrupción. Segunda interrupción, el Señor Jesús le dice: mira, vende todo lo que tienes y tendrás tesoros en el cielo, y entonces ven, toma tu cruz y sígueme. Todavía no terminaba cuando el joven rico le dice, aleluya, verso 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Como que ese joven rico volvió a ver al Señor Jesús y le dijo: Señor, creo que ya no me interesa el reino de los cielos. Me interesan más mis posesiones, mis riquezas. Verso 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Quiero decirle algo. No dice literalmente el rico no puede entrar en el reino de los cielos, sino quiere decir cuán difícil es que entren en el reino de los cielos los que
con D minúscula, un dios terrenal que se llamaba Mamón. El dios Mamón, el dios de las riquezas. Y en la versión original dice, cuán difícil es que entre un hombre que le sirve a Mamón. Cuán difícil es que entre en el reino de los cielos un hombre que le sirve a Mamón, a las riquezas. El que confía más en sus riquezas que en Dios no puede entrar en el reino de los cielos. Dice, verso 24, los discípulos se asombraron de estas palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar al reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Miren cómo el Señor lo aclara. No el que tiene riquezas, sino el que confía en sus riquezas. Verso 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. ¿Saben? Yo antes me imaginaba una hoja de coser. ¿Amén? Digo, ¿y cuándo voy a meter en una hoja de coser un camello? No, no se refiere a eso. Se refiere a una puerta. Las ciudades antes eran amuralladas y había una puerta grandota por donde podían pasar los carruajes, las cargas, los camellos, porque los camellos no saben caminar de rodillas. Y había un lado, en los tiempos de guerra, esas puertas grandes, esos portones grandes se cerraban, se atrancaban, se aseguraban y solamente se abría una puerta chaparrita, donde la gente tenía que pasar agachados y levantando el pie, porque aparte de que es una puerta chaparrita, tiene un obstáculo abajo. Para que uno pueda pasar, hay que pasar un pie primero y luego agachar la cabeza. A esa puerta le llamaban ojo de aguja. Pero también hay otra versión en la que dice que camello, la misma palabra que usaban como vocablo de camello, la usaban para una cuerda grande. Entonces una cuerda grande, un brazo grande, no puede entrar en el ojo de una aguja para poder coser. Amén. Por eso el Señor Jesús dice, mira, es más fácil que entrar un camello por un ojo de una aguja a que un rico que confía en sus riquezas pueda entrar en el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Dice el verso 26, ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Miren lo que está diciendo el Señor Jesús. Tú solo no te puedes salvar. Tú solo no te puedes salvar. Solamente Dios te puede regalar la salvación. Verso 26. ¿Sí seguimos? Dice, ellos, no, ya pasamos. Verso 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio que no reciba 100 veces más. Oiga, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con posesión, con persecución, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Miren lo que dice el Señor Jesús. De cierto te digo, le dijo a Pedro, que todos ustedes que han dejado sus casas, sus tierras, que han dejado a sus padres, a su esposa y a sus hijos por causa de mí y del Evangelio, dice, ustedes van a recibir 100 veces más. ¿Amén? ¿Cuántas veces más? 100. Imagínense si aquel rico, aquel joven rico le hubiera dicho, Señor, te amo tanto que sí, voy a vender todas mis riquezas. Hubiera sido 100 veces más rico. Amén. Fíjese nada más, por no estar atento. Pero el Señor dice, mira, yo quiero discípulos. ¿Qué quiere el Señor? Por eso cuando el Señor les dijo en Mateo capítulo 18, verso 28, le dijo a sus discípulos, miren, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ustedes vayan con esa mi potestad, dice, y hagan discípulos a todas las naciones. El Señor quiere discípulos, amén. Amén. Quiere gente que de verdad tenga interés, tenga
Amén. Amén. Pero le voy a decir algo importante. Lo que el Señor Jesús le estaba diciendo que el rico no es despójate de lo que tienes nada más. Le estaba diciendo, tienes que aprender a sembrar. ¿Qué le estaba diciendo al Señor? Tienes que aprender a sembrar. Miren, ¿cuántos de ustedes o cuántos de todos los que estamos aquí hemos aprendido a sembrar? Amén. Imagínate que viene el tiempo de lluvias, ya está empezando a llover aquí, las tierras se empiezan a preparar, hay que voltear la tierra para que las larvas, los gusanos se mueran, se solen y se mueran, ¿verdad? Se empieza a aflojar la tierra y después se siembra la semilla. Imagínense que no hay muchas tierras para sembrar, imagínense que no hay muchas tierras, imagínense que no hay muchos campesinos, imagínense que de repente llega alguien de lejos, de muy lejos, y le trae una bolsa de elotes, bien fresquecitos, así bien verdecitos, ricos. ¿Ha probado los elotes frescos recién cortados? Están dulces, bien sabrosos. Imagínense que alguien viene de lejos y le trae una bolsa de elotes y le dice, allá en mi tierra sí hay elotes, estos te los traje para ti. Imagínense que aquí no hay comida, no hay mucho alimento y usted lo primero que va a hacer, saca los elotes y los pone a cocer para comérselos. ¿Qué hizo? Va a comer un día y después se le acabó. Si usted es inteligente, usted va a comer unos elotes y va a apartar otros. Esos elotes que apartó los va a secar para que cuando la semilla ya esté bien seca, usted la pueda sembrar. Y esa semilla va a empezar a hacerse una planta y va a crecer, y cada 2 semillas, cada 3 semillas le van a generar esa planta, y cada planta le va a dar unos 4 o 5 elotes. Y cada elote le va a dar 150 granitos. Imagínense si usted hubiera apartado un solo elote, dejó secar la semilla y la sembró, usted va a cosechar un mínimo de 15,000 granitos de elote. Imagínense, de un solo elote, ¿cuántos elotes va a cosechar? Pero si usted es avaricioso, si usted es avaro o avara y se come todos los elotes, usted ya no va a tener que cosechar. Ya no va a tener nada para sembrar, no va a tener nada para trabajar. Amén. Y lo que a Dios le place, es que lo que nos ha dado a nosotros, no nada más nos lo comamos, sino que también lo pongamos a trabajar. Tuvimos un culto, una predicación que se tituló ¿Para qué te llamó el Señor? Pon memoria, ¿para qué te llamó el Señor? ¿Nada más para salvarte y darte la vida eterna? No, el Señor Jesús dice, id pues por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, y el que creyere y se bautizare será salvo, mas el que no creyere se perderá. Amén. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Te estoy dando la semilla para que tú también te pongas a trabajar. Leímos primeramente en San Juan capítulo 8, dice la palabra de Dios, si ustedes permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el Señor Jesús no quiso discípulos para que se vinieran a sentar. El Señor Jesús llamó discípulos para que salgan a predicar su palabra, para que salgan a ganar almas para Cristo. El Señor Jesús en Mateo capítulo 10, verso 10, empoderó a sus primeros apóstoles y les dijo, miren, les doy autoridad, les doy poder para que vayan por todas las aldeas alrededor predicando este evangelio, echando fuera demonios y sanando a todos los enfermos. Amén. Está dando semilla para que trabajemos. Al Señor Jesús no le interesa que sepamos toda la Biblia y estemos aquí sentados. Al Señor Jesús le interesa que vivamos la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios no es guardarla nada más, es ponerla por práctica. Amén. En el libro de Ezequiel
Ezequiel capítulo 1, versículo 1, ese está en el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 1, versículo 1, gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Ezequiel 1:1. Mira, David, de este lado tiene una costillita y ve donde diga la palabra, las letras S-Q. Está más arriba de la mitad. Ezequiel capítulo 1, verso 1 dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¿Sabe? Dios quiere abrir los cielos y quiere traernos revelaciones. ¿Amén? Amén. Dios quiere abrir los cielos y traernos revelaciones. Él quiere mostrarnos lo que tenemos que hacer. Pero dijimos, Dios quiere discípulos. Quiere que nos interesemos de verdad por su palabra. Amén. Quiere que cuando veamos a una persona necesitada, a una persona enferma, a una persona que esté viviendo en maldición, nosotros vayamos y le contemos, le platiquemos que Jesucristo está vivo y que tiene muchas promesas para él y para toda su familia. Amén. Eso fue lo que me dijo a mí una niña de 12 años. Una niña de 12 años, chaparrita, blanquita, fue la que llegó a predicarme el Evangelio. ¿Y sabe lo que me dijo? Ella me dijo, no me puedo ir sin decirle que Cristo le ama. Digo, ¿qué? Que Cristo le ama y tiene muchas promesas para usted y toda su familia. Solamente vivíamos en casa, mis 3 hijas pequeñitas y yo. Cuando yo escuché Cristo le ama y tiene promesas para usted y su familia, yo dije, para mis hijas. Promesas para mis hijas, promesas de parte de Dios para mis hijas. Eso fue lo que hizo que yo me rindiera delante de Dios. Eso fue lo que hizo que yo buscara a Dios. Porque yo quería lo mejor para mis hijas. Amén. ¿Usted no quiere lo mejor para su familia? ¿Y usted cree que la vecina de allá enfrente que no conoce de Cristo no necesitará conocer las promesas de Dios para su familia? Dice la palabra del Señor, mira, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Pero ¿cómo van a creer si no hay nadie que les predique? ¿Cómo van a oír si no hay nadie que les lleve el Evangelio? Amén. Lo que Dios quiere son verdaderos discípulos. Gente que haga lo mismo que el Padre, lo mismo que el Hijo. El Padre en su gran amor y misericordia perdonó muchos pecados. Hablaba a su pueblo directamente y hablaba a sus profetas. El Señor Jesús vino a vivir entre los pecadores y vino a morir como un pecador para salvarnos a nosotros, para darnos liberación. Amén. Pero también vino a pedirnos, a enseñarnos cómo podríamos nosotros también hacer discípulos para Cristo. Eso es lo que el Señor quiere. Amén. No lo busque. En el Evangelio según San Juan capítulo 10, verso 10, dice la palabra, el ladrón, el diablo, solamente vino para robar, matar y destruir. Dice el Señor Jesús, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Amén. Hoy depende de nosotros. Amén. El Señor Jesús quiere usar nuestras vidas. El Señor Jesús nos quiere dar la oportunidad para que nosotros también sirvamos para su reino. Quieren que seamos verdaderos discípulos. ¿Sabe? Hay un dicho que dice que el buen juez comienza ¿cómo? Por su casa. Y la pregunta es, ¿en dónde están mis hijos? ¿En dónde están mis nietos? ¿En dónde están mis padres? ¿He sido yo un buen ejemplo para mi casa? ¿He sabido yo guiar mi casa como papá o como mamá? ¿Por qué le reclamo, por qué le exijo a los hijos sin ponerles el ejemplo? Muchas veces se escucha de muchos hogares cristianos, papá, mamá en la iglesia, pero los hijos no quieren venir a la iglesia. Y al preguntar
mi mamá. Vienen a la iglesia y aquí son unos santos. Pero cuando llegan a la casa se avientan hasta los platos en la cabeza. Y los hijos es el ejemplo que toman de nosotros. El Señor Jesús lo advirtió: vuestros hijos son los que nos van a juzgar. ¿Dónde está nuestro ejemplo? ¿Somos de verdad fieles discípulos del Señor Jesús? ¿Sabe por qué nuestros hijos no nos obedecen? No se someten a nuestra voluntad, porque nosotros no nos sometemos a la voluntad del Señor Jesús. Cuando nosotros nos sometamos a la voluntad de Cristo, nuestros hijos se van a someter a nuestra voluntad, porque ellos van a ver un cambio. Salmo 19, versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte los corazones. ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a llevar una vida perfecta si no conocemos su palabra? Si no queremos venir a un lugar como este para escuchar de las promesas y también de las cosas que Dios nos pide. Amén. Hoy tenemos que ver eso. Hoy tenemos que considerar: yo soy un verdadero seguidor de Jesucristo. Yo de verdad amo a Dios. Yo de verdad soy un discípulo de Jesucristo. Soy completamente un discípulo de Jesucristo. Porque cuando yo haga toda su voluntad, yo aprenda cuál es su voluntad y yo la lleve a cabo, entonces no va a caber duda. Toda mi familia va a venir a Cristo, porque van a ver mi testimonio, no por obligación, no por imposición, sino por convicción. Eso sí le invito a que lo busque. Libro de Deuteronomios, capítulo número 7. Es el cuarto libro, al principio. Deuteronomios capítulo 7, y vamos a empezar viendo el versículo número 6, a partir del verso 6. Cristo vive. Deuteronomio 7, versículo 6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos y estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Oye, dice Dios: mira que yo te amo, yo te escogí, no porque fueras tú alguien especial, no porque fueras grande y poderoso o rico, no. Yo te escogí porque tuve misericordia de ti. Amén. Digo amén. Amén. Y dice también: mira, pero el que me aborrece, al que no quiere guardar mi pacto, dice: a él le voy a dar su pago en personas. Amén. Si su pago merece muerte, muerte va a tener. Si su pago merece lago de fuego va a tener. Amén. Y mira el verso 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrás sobre ti,
antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieron. Oye, dice Dios, cuando tú estés conmigo, cuando tú seas verdaderamente mi discípulo, cuando tú conozcas completamente mi palabra y cuál es mi voluntad y la lleves a cabo, dice Dios, yo te voy a guardar como a la niña de mis ojos. Amén. Amén. Dice el Señor, mira, en ese día nadie te va a poder hacer frente. Yo voy a pelear por ti. Dice, es más, todas las enfermedades y plagas que me han de Egipto no te las voy a poner a ti, se las voy a poner a aquellos que te aborrecieron. Yo te voy a bendecir en todas las áreas de tu vida. Pero ¿qué necesitamos? Hacernos verdaderamente discípulos del Señor. ¿Amén? Aprender que lo que Él nos da no es para que nos lo comamos nada más, es para que lo repartamos con los demás. No estoy hablando de la ofrenda, no estoy hablando nada más de las cosas materiales, estoy hablando también de las cosas espirituales. Amén. Y yo no sé si usted ha escuchado y ha entendido esta palabra. Para mí el ser un verdadero discípulo del Señor Jesús es interesarnos todos los días en su palabra. ¿Quién busca de Dios? ¿Quién busca de su palabra y de su voluntad todos los días? Si usted no lo hace, le invito a que lo haga. Todos los días lea por lo menos un capítulo de la Biblia. Y pídale al Espíritu Santo, Señor, tráeme revelación. Revélame, Señor, cuál es tu voluntad. ¿Amén? Revélame, Espíritu Santo, lo que tú quieres que yo haga. ¿Sabe? Cuando mis hijas eran chiquitas, yo les decía, hija, la mayor, ayúdale a tu hermanita con su tarea. A veces me decía, papá, esa es su tarea, yo ya esa es la mía. Pero le decía, hija, tú vas a aprender más cuando le estés enseñando. Amén. Si a usted en la escuela le enseñan algo y usted lo enseña a otra persona, usted lo está practicando 2 veces. Lo va a aprender mejor, ¿cierto o no? Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Cada palabra que usted reciba, mire, escúchela, siéntala, guárdala y compártala con aquel que Dios pone enfrente de usted. Dios no le da la palabra nada más porque sí. Cuando yo era congregante como ustedes, yo llegaba a la iglesia y yo escuchaba con atención cada palabra de mi pastora. Y yo me traía todas las palabras de mi pastora. Y en el día o al siguiente día yo oía a una persona necesitada y era exactamente la palabra que mi pastor había hablado. Me servía a mí y le servía a otras personas. Amén. Lo que Dios quiere son verdaderos discípulos. Un discípulo es un seguidor, es un imitador, es aquel que quiere hacer lo mismo que su maestro. Amén. Le invito a póngase de pie en esta hora y dígale, Padre, yo quiero ser tu discípulo. Dígale, yo quiero ser tu discípulo. Yo quiero amarte, Señor, como tú me has amado. Yo quiero conocerte como tú me conoces. Dígale, yo quiero, Señor, entender tu voluntad, así como tú quieres que se entienda. Y yo quiero hacer tu voluntad, así como tú quieres que yo la haga. Padre, yo quiero ver tu gloria reflejada en mi vida y en mi familia. Dígale, Padre, y quiero llevar también tu gloria a mis vecinos. Quiero llevar tu gloria a mi familia. Quiero llevar tu gloria, tu palabra a mis compañeros de trabajo. Quiero llevar tu palabra a todos mis familiares. Dígale, Padre, quiero ser verdaderamente tu discípulo.